Vamos a hablar hoy del aterrizaje. El aterrizaje es el hecho de posar un avión sobre la pista y poder contarlo luego tomando café. En el aterrizaje, que en principio parece ser que debe ser una maniobra muy simple, no es así, porque en el aterrizaje, lo mismo que en el despegue, influyen muchos factores externos. Influye el avión, las características aerodinámicas del avión, el peso del avión, las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento. Entonces, el hecho de aterrizar pues puede ser desde una maniobra muy simple a una maniobra muy complicada o que se puede complicar mucho. Por eso, no se puede hablar del aterrizaje como una maniobra aislada. El aterrizaje es el punto final de un proceso que empieza con la aproximación estabilizada. Tanto en las aproximaciones instrumentales como en las aproximaciones visuales, que son las que estamos fundamentalmente estudiando, hay un punto a partir del cual empieza la aproximación final o bien empieza el planeo final, lo que se denomina corta final. ¿Dónde se inicia esa maniobra de aproximación-aterrizaje? Pues en el punto que vamos a denominar el fijo de aproximación final, que dependiendo de que el vuelo sea instrumental o sea visual, se determina y se sitúa en una posición que es variable dependiendo del tipo de vuelo que estemos haciendo, o mejor dicho, del tipo de aproximación que estamos haciendo. Nosotros vamos a considerar la aproximación visual y vamos a considerar ese tramo que es el de corta final, que a su vez es el que va a terminar en el aterrizaje propiamente dicho. Dentro del aterrizaje tenemos que considerar una serie de pequeños tramos o de tramos integrados en el tramo de corta final, que son la recogida, el contacto con la pista y la carrera posterior al aterrizaje. Vamos a estudiar ahora ese conjunto que es la aproximación y el aterrizaje. Vamos a considerarlo desde el punto que vamos a denominar fijo de aproximación final en caso de aproximaciones instrumentales o bien inicio del tramo de corta final en una aproximación visual. Como se vuele este tramo va a incidir muchísimo en cómo sea el aterrizaje final. Es lo que siempre hemos dicho los antiguos en estas cosas, lo de buen planeo, buena toma. Si iniciamos una aproximación visual, aproximadamente, o si se hace perfecto, ahí debe ser, el punto este donde se inicia la aproximación final, la corta final, debe coincidir con el punto donde acaba el viraje, si estamos en tráfico, del tramo base al tramo de final. Como mínimo debe estar situado a 300 pies sobre la superficie de la prolongación del eje de la pista y sobre el nivel de la pista, y a partir de ahí centrarnos en lo que es el tramo. ¿Cómo se debe estar o cómo se debe iniciar ese tramo? El tramo de corta final se inicia como mínimo a 300 pies. La velocidad debe ser la velocidad estabilizada de aproximación final, la que hemos llamado o vamos a llamar velocidad at threshold, la VAT, o velocidad de referencia. Lógicamente, si el manual de vuelo nos da una velocidad especificada para volar ese tramo, volaremos a esa velocidad. Si no, como norma básica, sería 1,2, o sea, el 120% de la velocidad de pérdida en la configuración en que se encuentre el avión. Esa velocidad para un avión del tipo de los que estamos considerando de aviación general, normalmente
se hace con respecto a la velocidad de pérdida con el peso máximo del avión al aterrizaje. En caso de un avión más complejo, la velocidad de referencia o la velocidad at threshold pues dependerá del peso que lleve el avión y de la extensión de flap. En este punto ya tenemos que tener el régimen, el rate de descenso estabilizado, contando con que ya llevamos el avión configurado para el aterrizaje, o sea, tren abajo y flap de aterrizaje. El flap de aterrizaje, lo deseable, lo normal es que se aterrice con todo el flap, pero puede hacer con varias configuraciones de flap. Normalmente los aviones vamos a tener una tabla donde nos digan, de acuerdo con la configuración de flap que hemos elegido para el aterrizaje, qué velocidad nos corresponde. Lógicamente, si ya tenemos el avión estabilizado en velocidad y en configuración, el ángulo de ataque de ese avión para descender por la senda de planeo va a estar también estabilizado. Desde este punto hasta la toma de contacto hay que tener siempre en cuenta que el eje longitudinal del avión debe estar siempre alineado con el eje de la pista. En este caso estamos considerando un aterrizaje sin viento. En el caso de un aterrizaje con viento, que haremos un capítulo dedicado a esto, que será el siguiente, a la aproximación y el aterrizaje con viento cruzado, pues fundamentalmente hay que hacer una serie de correcciones que ya las veremos para mantener ese eje longitudinal del avión alineado con el eje central de la pista.